Bueno, pues vamos a continuar con la clase de hoy. La semana pasada hablamos del límite, hoy terminaremos las propiedades del límite y hablaremos de la continuidad de una función en varias variables. Si recordáis, pues bueno, no voy a repetir la definición del límite porque la hemos repetido ya muchas veces. Era una definición basada en epsilon y delta, en la que expresábamos de manera intuitiva, o sea, de manera formal, digamos, lo que significaba que si tenemos una función en varias variables y nos fijamos en un punto en su dominio como es este x sub 0, pues qué pasaba si al acercarnos a x sub 0, qué pasaba con la función f. Y la idea es que hay un cierto valor, que es el valor L, al cual una vez nos acercamos a x sub 0, en las imágenes nos estamos acercando a ese valor, a ese punto, a ese valor L. De aquí, si estamos en una función como esta, de dos variables, ocurriría esto. Si estamos en una función de una variable, pues ocurriría, si este es el x sub 0, al acercarnos al x sub 0, de todas las maneras posibles, nos estamos acercando a un cierto valor L, que es lo que llamamos el límite. Vale, entonces hay muchas propiedades. Uno deduce, o sea, calcular el límite, en general, es un trabajo farragoso, porque supone esta idea de que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 menor que epsilon, menor que delta, entonces f de x menos L, la norma menor que epsilon. Y esto es un proceso farragoso, porque para demostrar que esto es verdad, que este límite existe, que era esta definición, tengo que encontrar para cada epsilon un delta que depende de él y demostrar esto, que si estos son menores que delta, estos son menores que epsilon. No voy a repetir la idea de por qué esto era así, pero teníamos que hacer este proceso y este proceso es complicado. O complicado o es un proceso caso a caso. Tenemos que ver cómo es la f. Si la f es de la forma x a la n más y a la n, pues tendremos que hacer ciertos trucos de desigualdades para encontrar ese epsilon o ese delta. Pero en general hay varias cosas de las que podemos ayudarnos para calcular el límite. Una es las propiedades que tiene el límite para ciertas funciones conocidas. Esas propiedades son las propiedades que voy a enumerar a continuación. En general, pues sabemos que si tenemos dos funciones f, por ejemplo, que son de Rn a Rn, no voy a molestarme aquí en restringir el dominio ahora mismo, pero vamos a tener una función f y otra función g, pues que tiene el mismo dominio y el mismo recorrido. Por ejemplo, de Rn a Rn. Pues resulta que yo puedo considerar el límite cuando x tiende a x sub 0 de f más g es igual al límite de f más el límite de g cuando x tiende a x sub 0. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque si yo, ya lo que ocurría en dos variables, en tres, si yo tengo aquí la función f, aquí la función g y aquí la función f más g, pues si yo tengo aquí un punto x0 y me acerco a x0 por aquí, a x0 por aquí, pues en la suma me acercaré a la función suma. El límite se acercará a la suma de los límites. ¿Vale? Eso siempre, si este límite existe, entonces es igual a esto. O este que no existe. Y puede ser que esté haciendo 1 partido de x más 1 partido por y. Y ya está haciendo el límite cuando x tiende a 0, entonces esto no va a existir. No tiene ni sentido esto entonces. No estamos considerando el infinito como un límite que exista ahora mismo. ¿Vale? Otra propiedad sería, bueno, esto es verdad con la suma, pero lo mismo con la resta. Si yo pongo aquí una resta, también es verdad. Ahora, otra sería el producto. Si g, por ejemplo, es distinto de 0 en todos sus puntos, o en una parte de su dominio, entonces el límite, cuando x tiende a x sub 0, voy a poner esto así como condición, de f entre g es igual al límite de f cuando x tiende a x sub 0 entre el límite
de g cuando x tiende a x sub 0, y el razonamiento es el mismo. Si estos dos números, esta operación es posible, porque ya me aseguro diciendo que g distinto de 0 y además este límite existe, entonces tiene que coincidir con dividir estos dos números, es decir, hacer la fracción de los límites. Y el producto también, que sería incluso más fácil, ¿no? Tenía quizás que haber empezado por ahí. X tiende a x sub 0 de f por g es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f por el límite de g cuando x tiende a x sub 0. Es decir, el producto y la división. Son las dos operaciones que vamos a poder utilizar. Entonces, si yo ya sé que el límite existe en ciertas condiciones, pues ya me puedo apoyar en esto para deducir pues, más cosas, ¿no? Da lo mismo ponerle nombres a esto llamarlo A y a esto B, decir A más B, que ponerlo directamente así. En los apuntes lo tenéis puesto de otra manera. Claro, por ejemplo, si yo sé que... Voy a poner un ejemplo de cómo usar esto, ¿no? Si yo sé que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función y, la función f de xy, ¿no? Igual a y, es esta función aquí, ¿no? Yo sé que este límite es 0. ¿Por qué? Pues porque es que esto es lo mismo, este límite es la función, este límite de aquí es lo mismo que un límite en una variable, porque aunque la x está ahí no hace nada. Este límite es lo mismo que el límite cuando y tiende a 0 de y, que es 0. Este límite y esto es lo mismo. Es decir, puedo quitar la x porque no está haciendo nada, la x. No estoy haciendo nada. Es una idea, ¿no? Vale, pues sabiendo esto, a mí me pueden preguntar, por ejemplo, el límite cuando xy tiende a 0 de y al cuadrado. Y usando esto, el producto va a ser este límite, puesto que y al cuadrado lo puedo escribir como y por y, va a ser el límite cuando xy tienda a 0 de y por el límite cuando xy tienda a 0 de y, que es, en base a esto, ¿no? Esto es el límite cuando xy tiende a 0 de y, cuando xy tiende a 0 de y, es 0 por 0. ¿Vale? En general, pues resulta que también es verdad pues que el límite cuando elevemos a cualquier potencia, sea cual sea, también va a dar 0. ¿Vale? Entonces eso es sencillo. Podemos aplicarlo de muchas maneras, porque también podemos decir, por ejemplo, yo sé que el límite cuando x, ahora ya sé que el límite de y a la n es 0, pero también sé pues, el límite, lo mismo con la x, ¿no? xy tiende a 0 de x a la n, por la misma razón también será 0. Para cualquier n mayor, vamos a decir un número natural, ¿no? Distinto de 0, claro. Yo considero que el 0 está en los naturales. Entonces, ya sé esto, pues ya sé que el límite cuando xy tiende a 0 de x a la n más y a la n es igual a 0. Ya lo sé. Ese límite ya he averiguado que es igual a 0. Y de hecho, ¿cómo sé? Pues lo sé por esta propiedad y he usado también esta propiedad. La de que la suma es la suma de los límites, o resta. Lo mismo, si pongo una resta, pues lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si multiplico por una constante? Por una constante A, aquí, y por una constante B, un número, A y B, números fijos, ¿vale? Números reales fijos distintos de 0. Vamos a poner los distintos de 0 para que sea verdad lo que voy a decir ahora. Bueno, si es igual a 0 tampoco pasa nada. En el fondo da igual que sean igual a 0. Entonces, si A y B son dos números fijos, este límite va a seguir siendo 0. ¿Por qué? Porque la función A lo puedo usar esta propiedad y poner A aquí. Y aquí en G poner x a la n. Y ya me da que el límite de esto, el límite de este producto es el límite de esto por el límite de esto. A es una constante, en concreto una constante también puedo considerarla como función. Entonces, usando esta propiedad, también deduzco que A a la n
a por x a la n más... O sea, en general, cualquier polinomio de este tipo, pues, o sea, cogiendo aquí potencias, sean cuales sean, sumando 3 a la i, o incluso multiplicando la i ahí en medio, ese límite va a dar 0. Es una manera de usar estas propiedades, ¿vale? Es una manera sencilla, ¿no? Y eso es todo con respecto a las propiedades del límite, que vamos a ver. Ya vimos cómo demostrar que un límite no existía, que un límite sí existía. Ahora vemos cómo calcular algún límite a través de sus propiedades también. Ya veremos algún ejemplo con más detalle, pero de lo que quiero hablar ahora es de la continuidad. Vamos a hablar durante unos minutos de la continuidad, que es algo que ya conocéis de una variable, pero que vamos a expresarlo con lo que tenemos de varias variables. Como veréis, ya lo he ido dejando caer, cómo se definirá la continuidad, pero vamos a dar un poco de idea de lo que es y cómo estudiarla, ¿vale? La continuidad es una propiedad esencial, fundamental en el entendimiento de las matemáticas y de cómo de la estadística y de no solo las matemáticas en el cálculo de varias variables, sino de cualquier rama de las matemáticas y de cualquier forma de entender la realidad a través de las matemáticas. Es un concepto que todos tenemos en nuestra mente. Lo que pasa es que tenemos que expresarlo de algún modo formal y eso es lo que lo hace aparentemente a veces quizás complicado para la gente que no está acostumbrada a este tipo de maneras de expresar, pero es un concepto muy natural, porque la continuidad no es otra cosa que lo que la propia palabra indica. La continuidad es esa idea de que no hay una ruptura en algo, de que no hay un saltos en algo, que se comporta de forma razonable a lo que entendemos por algo continuo, ¿no? Una línea es algo continuo. Algo que no es continuo es algo que de repente abruptamente se rompe y se reincorpora en un cierto punto. En este espacio se ha roto esa continuidad. Hay algo que le ocurre a esta línea que no le ocurre a esta otra. Y eso es precisamente la idea de continuidad. Nadie esperaría, por ejemplo, que si medimos la temperatura de la habitación en la que estamos ahora, que estoy yo ahora, por ejemplo, entre el área que separa esta pizarra y esta otra, la temperatura tiene un salto inexplicable, ¿no? O sea, si que esta pizarra estuviera muy fría y esta extremadamente caliente. Y que entre medias, el espacio entre medias, imaginemos, hay un salto abrupto entre la temperatura de uno a otro. Nadie esperaría eso. ¿Por qué? Porque la temperatura es progresiva. Esta puede estar muy caliente y está muy fría o viceversa, pero entre medias, aunque solo sea en una línea infinitesimal, tiene que haber una transición entre las dos. Tiene que haber algo intermedio y eso es porque la temperatura es algo continuo. No es algo que cambie de forma abrupta de un punto del espacio a otro. Esa es la idea de continuidad también en la temperatura, por supuesto. No todo en la vida es continuo. También hay saltos abruptos y rupturas en ese concepto de la continuidad. Por eso la estudiamos. Si todo fuera continuo, no la estudiaríamos. Precisamente lo estudiamos porque es natural, pero no se da siempre. Entonces, ¿cómo definimos en base a límites la continuidad? Pues una función, vamos a decir una función f, definida en un dominio, vamos a decir un dominio de Rn, es decir, un subconjunto de Rn, un momento cualquiera. A Rm decimos que f es continua en x0 si se cumple que el límite cuando x tiende a x0 de f es igual a f de x0, que es lo que estamos esperando cuando hacemos los límites. Todos los límites que hemos visto que existían, casi todos, hemos visto ejemplos en los que siempre ocurría esto. Es lo que uno espera, que el límite, que cuando me acerco a la x, al x0 a través de la x, las imágenes de la f se acercan a f de x0. Es decir, el dibujo que llevamos haciendo todo el rato, este dibujo, imaginemos así, va a ser un poco distinto, una montaña, ¿no? Y por ejemplo, este punto de aquí arriba, el x0 está aquí abajo. Cuando me acerque, esta función cumple que cuando me acerco desde cualquier ángulo, desde cualquier recta, de cualquier forma a x0,
me voy acercando aquí arriba a justo este punto, que no es L, un L cualquiera, es concretamente f de x0. Este punto de aquí en la z, esa imagen, es justo la imagen que tiene este punto de aquí cuando me acerco. Eso es el concepto de continuidad. Si esto no ocurriera, si esto se acercara a otro punto por aquí arriba, justamente estaríamos en esa situación que estamos diciendo, en que hay una ruptura dentro de esta función. Esto podría darse en una gráfica, por ejemplo, así, ¿no? Podría haber una función que en un lado hiciera esto y en otro lado, más abajo, hiciera esto. Y que en estos puntos tomara este valor y en estos estuviera punteado, no tomara, digamos, saltara. Entonces yo, por ejemplo, tomando el punto aquí, x0 aquí abajo, imaginemos, ¿no? Aquí, justo así, en este x0, yo me acerco a x0 por aquí, por este lado, me acercaría a este punto. Pero si me acerco a x0 por este lado, me acerco a este punto. Hay un salto. Aquí no existe este punto, este valor. En este caso el límite no existiría, o el límite de la función, digamos, la imagen de la función sería este valor. Aquí estaría xrgz f de x0. Estaría aquí porque he puesto la línea continua aquí para indicar que la función toma los valores en el borde de este. La imagen de x0 sería este, sin embargo, cuando me acerco por aquí no me estoy acercando a este punto. Este salto, que es lo mismo que en dos dimensiones, que lo que tendríamos en una función que hiciera algo así en una dimensión, en una variable, ocurre también en dos variables, es justo lo que decimos de que esa función no sería continua. O si el límite no existe, ¿no? Este límite tiene que existir también. No lo hemos dicho, en esta expresión está contenida la idea de que el límite existe y es igual a f de x sub 0. ¿Vale? Puede ser que no exista, por ejemplo eso, 1 partido por x. La función 1 partido por x, pues directamente no va a ser continua en 0, directamente ni siquiera está definida en 0, pero no lo podría ser nunca porque este límite no existe. Entonces no va a ser igual a 1 partido por 0, que sería el f de x sub 0, de todas las cosas, porque tampoco existe 1 partido por 0, ¿no? Pero incluso si definiera una función a trozos y en el 0 le diera otro valor, ocurriría lo mismo. No podría, esa función nunca sería continua en ese punto x sub 0. Entonces, bueno, esto es lo que significa que una función sea continua. Quiero de momento dejarlo aquí porque no quiero extenderme más, quiero intentar hacer clases cortas pero más intensas, quizá haga 2 vídeos algún día también en vez de 1 para que no se hagan clases tan largas, pero de momento realmente esto es lo que quiero que entendáis con lo que son las funciones continuas. Quizá solo añadiré que la continuidad pues tiene decir simplemente que, pues, que una función f de Rn o de un dominio de Rn a Rm, nuestra función g también de Rn a Rm, primero, ¿vale? En cuanto a la f, si para todo x0 ocurre que el límite de x0 de f de x igual a f de x0, es decir, que para todo punto esta función es continua, en todo punto pues diré que esa función es continua. No continua en x sub 0 para todo punto x0, sino ya, si lo es en todos sus dominios, sea Rn o sea un subconjunto de Rn, diré que ya es continua, para no liar, igual que en una variable, exactamente igual. Y ojo, si f es continua y g es también continua, pues resulta que f más g es continua. O sea, si f y g son continuas, pues como de las propiedades del límite que hemos visto antes, precisamente si el límite existe y es igual a fx sub 0 y f pues haciendo las propiedades de suma, producto, resta, uno ve que el límite, o sea, el límite de f más g es igual al límite de f, el límite de x es igual a f de a, o sea, f de x0 y g de x0, pues uno ve que f más g es continua también. Y f menos g también. F por g también es continua. Y no solo f por g, sino también f partido por g, allá donde esto tenga sentido, es decir, donde g, si g es distinto de 0 todo el rato, también es continuo. ¿Vale?
estas 4 cosas, bueno, 3, 4 cosas, depende de si consideramos, estas se dan siempre. Esto nos permite decir pues, que como x a la n va a ser continua, pues x a la n más y a la n va a ser continua. X a la n más x por y va a ser continua. ¿Por qué? Porque la x es continua, la y es continua, el producto es continuo. El x a la n es continuo, la suma es continua. Ya tengo un montón de funciones que van a ser continuas ya gratis. Las puedo decir muy fácilmente. Entonces eso me permite, estas 3 propiedades, ya tener un espectro muy grande de funciones que sé que van a ser continuas y no tener que estar también preocupándome a lo mejor tanto de hacerlo de epsilon delta, aunque a veces, allá donde no pueda usar estas 4 y quiera seguir sabiendo si algo es continuo, voy a tener que hacerlo de epsilon delta igualmente. Veremos el próximo día algún ejemplo, ¿vale? Esto para la parte de funciones continuas. Entonces podéis ir mirando los ejemplos, ir buscando las maneras en que funciones serán continuas. Por ejemplo, seno de x. Yo sé que es continuo, pero ¿será continuo seno por coseno de x? Pues, la función de 2 variables. Pues pensadlo, ¿no? Claro que sí. Hacerlo porque la función que aquí se y le asigna el seno de x solamente, en concreto es lo mismo que la función de una variable seno de x, que cambia de x al seno de x. Con lo cual, esta va a ser continua, tomada como 2 variables, esto, si que ponemos la y, esta va a ser continua, el producto va a ser continuo, usando esta propiedad. Vale, pues eso sería por hoy. Espero que, bueno, que volvamos otra vez un poco a estar un poco en marcha después de las vacaciones, aun con toda esta situación. Espero que estéis bien. Sabéis que podéis contactar conmigo para tutorías, para cualquier cosa que no entendáis. Vamos a hacer lo posible por hacerlo lo más llevadero que podamos y entendible y intentemos siempre hacer ejercicios, seguir la teoría, tener los apuntes que si no están subidos ya estarán a punto de subirse, los estaré subiendo. Y nada, cualquier problema, cualquier cosa que no entendáis, contactad conmigo. Hasta la próxima clase.